La pluma del destino, la historia de Peso Pluma. Las raíces del sueño. El sol de Jalisco mordía los campos como un perro hambriento, cayendo a plomo sobre los sembradíos de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la mirada. En medio de ese mar verde, Enrique Álvarez caminaba con la guitarra al hombro, sudando la gota gorda bajo el calor inclemente de San Pedro Tlaquepaque. Sus botas de trabajo manchadas de tierra contaban historias silenciosas. Cada paso era un recuerdo, cada pisada un sueño que parecía más lejano que los cerros que dibujaban el horizonte. A sus 19 años, Enrique sabía que no estaba destinado a ser solo otro jornalero perdido entre los campos. La casa de adobe donde vivía con su prima María era pequeña pero limpia. Las paredes, blanqueadas con cal, habían sido testigo de incontables ensayos musicales, de noches donde los acordes de Enrique competían con el canto de los grillos y el ladrido ocasional de los perros del rancho. María, 5 años mayor que él, había sido más que una prima. Después de la muerte de los padres de ambos, ella se convirtió en una mezcla de hermana, madre y confidente. Trabajadora incansable, había sido quien lo empujaba a seguir sus sueños musicales cuando todo parecía imposible. «Órale, Enrique», le gritó ese día mientras él llegaba del jale, arrastrando los pies pero con la guitarra bien agarrada. «¿Ya vas a practicar o qué?». Enrique sonrió. Ese era su ritual diario. Después de las largas horas en los campos, donde cortaba agave bajo el sol inclemente, dedicaba cada minuto libre a su verdadera pasión, la música. Se sentó en el viejo banquito de madera, sacudió el polvo de sus pantalones y comenzó a afinar la guitarra. No era una guitarra cara, de esas que se ven en los escenarios grandes. Era un instrumento gastado, con señales de años de uso, comprado de segunda mano en un tianguis de Guadalajara. «Esta guitarra tiene más historia que yo», solía decir, acariciando su instrumento como si fuera un viejo amigo. María lo observaba desde la cocina, preparando unos tacos de res que serían su cena. Conocía cada gesto de su primo, cada movimiento de sus manos sobre las cuerdas. Sabía que en ese chavalo había algo especial, algo que iba más allá de ser otro cantante de rancho. Enrique cerró los ojos y comenzó a tocar. La primera canción era un corrido que había compuesto la semana anterior, hablando de la vida en los campos, de los trabajadores que dejaban el alma en cada surco. Su voz, ronca pero sentida, parecía brotar directamente de la tierra. En estos campos de agave, donde el sol mata y el trabajo consume, hay historias que nadie cuenta, cantaba, con una pasión que trascendía su edad. María lo miraba, conmovida. Sabía que su primo no era solo otro muchacho con una guitarra. Había algo en su música, en su forma de contar historias, que era diferente. «Órale, Enrique», le dijo cuando terminó de tocar. «Esa canción está bien chida. Pero recuerda que cantar no paga las cuentas». Él la miró con esa determinación que la caracterizaba. «Un día, prima. Un día la música será más que un sueño. Será mi vida». No sabía cuánta razón tenía. Esa noche, mientras los sonidos del rancho se mezclaban con sus acordes, Enrique no podía imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Un mensaje, una oportunidad, estaban a punto de tocar a su puerta. El destino comenzaba a murmurar su nombre. Una llamada inesperada, un video compartido por casualidad, un productor que escucharía su música. El primer paso hacia la fama estaba por darse. El primer escenario. El estudio de grabación de Carlos Reyes era un templo de la música regional mexicana, ubicado en el corazón de Guadalajara. Las paredes estaban cubiertas de discos de oro, fotografías de leyendas musicales y recuerdos de décadas de producción. Un lugar que había visto nacer carreras y morir sueños con la misma indiferencia. Carlos Reyes no era cualquier productor. A sus 55 años, era considerado un maestro en la industria musical, alguien que había descubierto y moldeado algunos de los nombres más grandes de la música regional mexicana. Su ojo clínico para el talento era legendario, su oído más agudo que un halcón cazando en el desierto de Sonora.
Esa mañana, mientras tomaba su café negro como la noche, su asistente Rodrigo entró al estudio con un sobre manila. «Jefe, llegó esto», dijo, dejando caer un sobre el escritorio de caoba. Carlos lo miró con desgano. Llevaba años recibiendo demo tras demo, cientos de jóvenes soñando con ser la próxima gran estrella. La mayoría eran basura musical, canciones sin alma, sin sentimiento. Abrió el sobre con parsimonia. Dentro había un USB y una nota escrita a mano. La letra era irregular, de alguien poco acostumbrado a escribir cartas formales. «Estimado Carlos Reyes, mi nombre es María González. Mi primo Enrique Álvarez es un músico de San Pedro Tlaquepaque. Por favor, escuche su música. Estoy segura de que verá algo especial». Normalmente, Carlos hubiera tirado la carta a la basura. Pero algo en esa nota, quizás la ingenuidad de su redacción, lo hizo conectar el USB a su computadora. El video comenzó a reproducirse. Era de baja calidad, grabado con un celular viejo. Se veía a Enrique en una pequeña fiesta familiar, vestido con camisa de cuadros y jeans gastados, tocando una guitarra que parecía más vieja que él mismo. Los primeros acordes sonaron. Carlos se detuvo. Algo había en esa voz. No era técnicamente perfecta, pero tenía algo que no se puede enseñar: sentimiento puro. La canción hablaba de los campos de agave, de trabajadores que dejaban el alma en cada cosecha. No era una canción de amor típica, ni un corrido tradicional. Era algo diferente, algo crudo y auténtico. «Rodrigo», llamó Carlos, «ven a escuchar esto». Su asistente se acercó. Conocía a Carlos lo suficiente para saber que algo importante estaba pasando. «¿Qué te parece?», preguntó Carlos. Rodrigo escuchó. «Tiene algo, no sé, una autenticidad bien cabrona». Carlos asintió. Ese era exactamente el problema. No era solo talento musical. Era una historia, un sentimiento que trascendía los acordes. «Quiero conocer a este cuate», dijo Carlos. Rodrigo sabía lo que eso significaba. Una llamada de Carlos Reyes podía cambiar la vida de cualquiera. Mientras tanto, en San Pedro Tlaquepaque, Enrique seguía cortando agave, sin saber que su vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados. El destino comenzaba a tejer su red, un hilo musical que conectaría los campos de Jalisco con los grandes escenarios de México. Una llamada, una invitación, el primer paso hacia lo desconocido estaba por darse. Transformación. El estudio de grabación era un universo desconocido para Enrique. Paredes grises cubiertas de paneles acústicos, cables serpenteando por el suelo como arterias eléctricas, y un ambiente que resumaba profesionalismo y expectativas. Las luces frías del lugar contrastaban con el nerviosismo que brotaba de cada poro de su piel morena, curtida por el sol de los campos de Jalisco. Carlos Reyes, un veterano de la industria musical con más de 3 décadas de experiencia, lo observaba con la mirada de quien ha visto cientos de talentos pasar por sus manos. Era un hombre de unos 55 años, con canas prematuras que hablaban más de la intensidad de su vida que de su edad real, y unos ojos que parecían poder atravesar cualquier fachada. «Tienes talento», dijo Carlos, su voz ronca cortando el silencio del estudio como un bisturí, «pero esto no es suficiente en el mundo de la música regional mexicana». Enrique sintió un escalofrío. Sabía que su sueño pendía de un hilo más delgado que el alambre de una guitarra vieja. Cada movimiento, cada respiración en ese momento se sentía como si estuviera siendo tallado, esculpido por las manos expertas de Carlos. María, su prima, permanecía sentada en un rincón del estudio. Su presencia era como un ancla, silenciosa pero poderosa. Vestida con unos jeans gastados y una blusa sencilla, observaba cada movimiento de Enrique con una intensidad que solo podía provenir de años de conocerlo mejor que nadie en el mundo. Ella conocía los secretos que se escondían detrás de su timidez inicial. Había visto a Enrique crecer, luchar contra la pobreza, soñar con algo más allá de los campos de agave. Sabía que detrás de esa aparente fragilidad había una determinación de acero, una voluntad que podía doblar montañas si se lo proponía.
Carlos comenzó a trabajar en él como un artesano, modelando no solo su sonido, sino su imagen completa. La transformación no sería superficial, sería una metamorfosis total. La música regional no es solo cantar, explicaba Carlos mientras ajustaba el micrófono, es contar historias. Historias que lleguen al corazón de la gente, que les recuerden de dónde vienen, pero que también les muestren hacia dónde pueden ir. Los primeros días fueron brutales. Enrique pasaba horas practicando cada nota, cada matiz de su voz. Carlos le hacía repetir frases una y otra vez, desmenuzando su estilo, reconstruyéndolo desde cero. No era un proceso de destrucción, sino de refinamiento. Su vestimenta comenzó a cambiar. Los jeans raídos fueron reemplazados por trajes ajustados, camisas bordadas con diseños tradicionales pero con un toque moderno. Su cabello, antes largo y descuidado, ahora tenía un corte que combinaba rebeldía con elegancia. María observaba todo, tomando notas mentales, protegiéndolo como una leona protege a su cachorro. Ella no era solo su prima, era su manager no oficial, su protectora, su confidente. «Vas a ser más que un cantante», le decía Carlos mientras revisaban grabaciones. «Vas a ser un símbolo, una voz para toda una generación». Las largas noches en el estudio se convirtieron en su nuevo hogar. Enrique aprendía no solo a cantar, sino a contar historias a través de su música. Cada canción era un viaje, cada nota una revelación. Un día, después de semanas de trabajo intenso, Carlos lo miró y por primera vez vio algo más que un muchacho de rancho con un sueño. Vio a Peso Pluma, la marca que estaban creando, el artista que estaban haciendo. «¿Estás listo?», dijo simplemente. Y en ese momento, Enrique supo que su vida nunca más sería la misma. La transformación estaba completa. O mejor dicho, apenas comenzaba. Un encuentro inesperado cambiaría todo su destino. El primer éxito. La noche envolvía a Guadalajara como un manto de misterio, y el pequeño bar, El Trigal, brillaba con una energía que parecía presagiar algo importante. Las paredes de madera desgastada habían sido testigo de cientos de historias musicales, pero esta noche sería diferente. Esta noche, Peso Pluma haría su primera presentación oficial después de meses de transformación. El ambiente estaba cargado de expectativas. Un público diverso se había congregado, desde trabajadores locales que habían venido directo de sus jornadas, hasta algunos periodistas y críticos musicales curiosos por conocer al nuevo talento que Carlos Reyes había estado preparando en secreto. Entre los asistentes, casi pasando desapercibida, estaba Elena Sánchez. Periodista musical de 35 años, con una mirada penetrante y un cuaderno de notas que había sido su compañero fiel durante años de cubrir la escena musical mexicana. Su cabello negro recogido en un moño discreto, y unos lentes que reflejaban cada movimiento del escenario. El escenario era simple, un pequeño estrado de madera, algunas luces básicas, y un ambiente que respiraba autenticidad. No había pretensiones, solo música pura. Cuando Enrique, ahora completamente transformado en Peso Pluma, subió al escenario, el silencio fue instantáneo. Ya no era el muchacho tímido de los campos de Jalisco. Vestía una camisa vaquera bordada en los bordes, unos jeans ajustados y una presencia que ocupaba cada centímetro del escenario. Su primera canción fue un homenaje a su tierra. Raíces de Jalisco, comenzó con un rasgueo suave de guitarra, casi como un susurro que fue creciendo hasta convertirse en un grito de identidad. La letra hablaba de pueblos olvidados, de madres trabajadoras, de sueños que sobreviven a la pobreza. Elena comenzó a escribir frenéticamente. Cada nota, cada palabra parecía transportar historias que iban más allá de la música. Eran memorias colectivas, dolor ancestral convertido en melodía. La gente comenzó a cantar. No como fans, sino como participantes de una ceremonia. Cada estrofa era un reconocimiento, cada coro una declaración de pertenencia. María, desde un rincón del bar, observaba con lágrimas contenidas. Recordaba al niño que había criado, y ahora veía al artista que estaba conquistando un escenario. Carlos,
discretamente ubicado en la parte trasera, sonreía. No era una sonrisa de satisfacción comercial, sino de reconocimiento. Sabía que estaba presenciando el nacimiento de algo más que un cantante, estaba viendo nacer una voz generacional. Las canciones se sucedían una tras otra. Historias de amor perdido, de migración, de esperanza. Peso Pluma no solo cantaba, narraba. Cada canción era un cortometraje musical, cada nota una pincelada de realidad mexicana. Cuando terminó su presentación, el silencio inicial se transformó en un aplauso que parecía querer romper las paredes del bar. No era solo un aplauso, era un reconocimiento. Elena se acercó tras bambalinas. Su mirada profesional había sido completamente superada por la emoción de haber descubierto algo único. «Tienes algo especial», le dijo a Peso Pluma. «No es solo música. Es un mensaje». Esa noche, un video grabado por un aficionado con su teléfono móvil comenzaría a circular. Primero entre amigos, luego en redes sociales, después en medios locales. Era el inicio de algo más grande que un concierto. El video de aquella noche en El Trigal se viralizaría rápidamente, llevando a Enrique, a Peso Pluma, más allá de los límites de Jalisco. Las reproducciones se multiplicaban como si cada clic fuera un latido de esperanza. Las radios locales comenzaron a pasar sus canciones. Los programas de televisión regional querían entrevistarlo. Su nombre comenzaba a resonar más allá de los campos donde había nacido. La fama no era un destino, era un viaje que apenas comenzaba. La fama comenzaba a tocar a su puerta. Sombras del pasado. La fama de Peso Pluma crecía como un río desbordante, arrastrando consigo no solo éxitos musicales, sino también fantasmas familiares que habían permanecido silenciosos durante años. El pequeño departamento en Guadalajara, elegantemente decorado con los primeros premios y reconocimientos, se convirtió en un escenario de encuentros inesperados. Una tarde, mientras María organizaba los próximos eventos y Enrique revisaba algunas composiciones, el timbre sonó con una insistencia que parecía cargar años de ausencia. María abrió la puerta, y su expresión se congeló. Ahí estaba Eduardo Álvarez, el padre de Enrique, un hombre que había sido más una sombra que un padre durante toda la vida de su hijo. Eduardo había envejecido rápidamente. Sus manos curtidas por años de trabajo duro temblaban ligeramente. Vestía una chaqueta gastada, un pantalón que había conocido mejores días, y en sus ojos brillaba una mezcla de orgullo y vergüenza. «Hijo», dijo, extendiendo la mano como si estuviera pidiendo permiso para entrar en la vida de Enrique. María se interpuso entre ellos, su cuerpo era un escudo invisible pero infranqueable. Ella conocía la historia mejor que nadie. Recordaba cada noche que Enrique había llorado por la ausencia de su padre, cada cumpleaños sin una llamada, cada momento importante de su vida marcado por un vacío. Eduardo había sido un hombre de promesas rotas. Trabajador eventual, adicto al alcohol en sus peores momentos, desaparecía por meses, a veces años. Había dejado a la madre de Enrique sola, luchando por sacar adelante a su hijo. María, siendo la prima mayor, había asumido un rol más cercano al de una madre que al de una familiar. «Siempre supe que llegarías lejos», dijo Eduardo, su voz rasposa intentando atravesar la tensión del ambiente. Enrique lo miraba como si fuera un extraño. No sentía odio, tampoco rencor. Solo una distancia inmensa que ningún éxito podría borrar. «¿Qué quieres?», preguntó Enrique, su voz profesional, la misma que usaba en entrevistas y escenarios. Eduardo sacó una vieja fotografía arrugada. Era una imagen de Enrique de niño, con su madre. Sus manos temblaban mientras la extendía. «Vengo a reconectar», dijo, «a ser parte de tu vida». María observaba cada movimiento. Ella había sido más que una prima. Había sido madre cuando no había madre, padre cuando no había padre. Había sido el sostén emocional de Enrique en cada momento difícil. Y ahora, con su éxito, se había convertido en su manager, protegiendo no solo su carrera musical, sino su integridad emocional. La conversación se extendió por horas.
Eduardo contaba historias de su propia vida, intentando llenar los vacíos de años de ausencia. Hablaba de trabajos perdidos, de luchas personales, de arrepentimientos que lo habían consumido. Enrique escuchaba, pero no interrumpía. Su mirada era la de alguien que observa una película antigua, con la distancia que da el tiempo y el éxito. María no quitaba los ojos de Eduardo. Cada palabra, cada gesto era analizado con la precisión de un detective. Sabía que la aparición de Eduardo no era casualidad. La fama de Peso Pluma había llegado lejos, y los fantasmas siempre encuentran formas de aparecer. Quiero ser parte de tu vida, insistía Eduardo, quiero ayudarte. Pero la ayuda sonaba más a una búsqueda de redención personal que a un genuino interés paternal. Enrique finalmente habló. Su voz, esa misma que había conquistado miles de corazones en el escenario, sonaba serena. No necesito tu ayuda, dijo, he llegado hasta aquí sin ti. La tensión en la habitación era palpable. Años de ausencia, de silencios no dichos, de heridas no curadas flotaban en el aire como una niebla espesa. María observaba la escena, lista para intervenir si era necesario. Ella era la verdadera familia de Enrique. No por sangre, sino por elección. Por años de sacrificio, de apoyo incondicional. Eduardo intentó acercarse, extender su mano. Enrique no se movió. No retrocedió, pero tampoco avanzó. La música me enseñó que las familias no son solo las que nacen, dijo Enrique, son las que eligen quedarse. Una mirada a María lo decía todo. Su familia no era Eduardo. Su familia era María, Carlos, los músicos que lo habían apoyado, su equipo. No la sangre, sino los lazos construidos con sudor y dedicación. La visita de Eduardo duró lo que dura un suspiro. Se fue como había venido, sin hacer mucho ruido, dejando más preguntas que respuestas. Pero su visita había sembrado algo. No dolor, no rencor. Sino la certeza de que Enrique, Peso Pluma, había construido su camino completamente solo. Las tensiones familiares habían aparecido, amenazando con destruir todo lo construido. Pero como en cada canción de Peso Pluma, la resiliencia sería el verdadero protagonista. Un secreto familiar estaba a punto de explotar. La traición. El periodismo tiene momentos que cambian vidas, y Elena Sánchez estaba a punto de desencadenar uno de esos momentos. Su artículo no sería una simple nota de prensa, sino una bomba que haría temblar los cimientos de la carrera de Peso Pluma. En la redacción del periódico, Voces de México, Elena revisaba cada línea con la precisión de un cirujano. Llevaba meses investigando, hilvanando historias, conectando puntos que parecían inconexos. Su cuaderno de notas era un laberinto de información, recortes de periódicos antiguos, declaraciones filtradas, testimonios secretos. Lo que había descubierto iba más allá de un simple reportaje musical. Era una historia de familia, de secretos enterrados, de conexiones que preferían permanecer en la oscuridad. La historia comenzaba con el padre de Enrique, Eduardo Álvarez. No era simplemente un trabajador ocasional con problemas de alcohol. Sus conexiones iban mucho más profundo. Elena había rastreado una red de contactos que vinculaban a Eduardo con grupos controversiales en Jalisco. No eran simplemente conexiones superficiales, sino relaciones complejas que rozaban los límites de la legalidad. Cuando Carlos Reyes leyó el borrador del artículo, su rostro se transformó. Conocía el mundo de la música mexicana, sabía que una revelación como esta podría destruir o catapultar definitivamente la carrera de Peso Pluma. Esto puede destruirte o convertirte en una leyenda, le dijo a Enrique, su voz equilibrando entre la preocupación y la admiración. El artículo de Elena revelaría conexiones familiares comprometedoras. Habló de trabajos irregulares de Eduardo, de favores concedidos a personas influyentes, de una red de contactos que bordeaban la legalidad. No eran acusaciones directas, sino una telaraña de información que dejaba entrever verdades incómodas. María fue la primera en enterarse. Su protección hacia Enrique siempre había sido más que maternal. Ella conocía retazos de la historia,
pero no todo. El artículo completaría un rompecabezas que habían mantenido oculto durante años. Enrique recibió la noticia con una calma que sorprendió a todos. No era la reacción de alguien destruido, sino la de un artista que comprendía que la verdad tarde o temprano sale a la luz. La música será mi única defensa, dijo, mirando a Carlos. Y así comenzó un proceso de composición que sería legendario. Enrique se encerró en el estudio durante días. No salía, no comía casi nada. Solo componía. Su guitarra se convirtió en un instrumento de catarsis, cada acorde una respuesta, cada letra un testimonio. La canción que emergería de ese proceso no sería solo una canción. Sería una declaración de principios, un manifiesto musical que hablaría más alto que cualquier escándalo. El día de la publicación del artículo, los medios estaban listos. Las redes sociales comenzaron a hervir con especulaciones. El nombre de Peso Pluma estaba en todas partes, pero no de la manera que nadie esperaba. Elena había calculado cada detalle. No era un ataque, era una revelación. No buscaba destruir, buscaba exponer verdades ocultas. Su periodismo siempre había sido así, incisivo pero justo. María vigilaba cada movimiento. Sabía que este momento definiría no solo la carrera de Enrique, sino su propia historia familiar. Años de protección, de secretos guardados, de sacrificios silenciosos estaban a punto de ser expuestos. Carlos Reyes observaba todo con la mirada de quien ha visto carreras nacer y morir. Sabía que el talento verdadero no se destruye con revelaciones, se transforma. Y Enrique comenzó a componer. No con dolor, no con rabia. Con una claridad demoledora. Su nueva canción sería un tsunami musical. Cada nota una verdad, cada letra un desafío. No negaría los secretos, los abraza. No ocultaría su historia, la transformaría en arte. El mundo esperaba su reacción. Los medios estaban listos. La industria musical contenía la respiración. Su respuesta musical cambiaría todo. La traición no sería su final. Sería su renacimiento. El clímax. El Estadio Azteca era más que un simple recinto deportivo esa noche. Era un templo, un santuario donde medio México había congregado esperando la presentación más importante de Peso Pluma después de los escándalos que habían sacudido su carrera. 85,000 personas contenían la respiración. No era solo un concierto. Era un juicio, una redención, una batalla musical que definiría el destino de un artista. Las luces se apagaron. Un silencio sepulcral cubrió el estadio. Cada espectador, desde la primera fila hasta las últimas gradas, sabía que este momento sería histórico. Enrique, Peso Pluma, apareció en el escenario. No venía vestido con el traje elegante de siempre. Llevaba la ropa de su pueblo, los mismos jeans que usaba cuando comenzó, una camisa simple que hablaba más de sus raíces que de su fama. Su primera canción fue un golpe directo. Verdades ocultas, comenzó con un rasgueo de guitarra que sonaba como una confesión. La letra no pedía perdón. Exponía. Cada verso era una capa de su historia familiar descubierta por Elena. Cada estrofa desarmaba los rumores, no con defensiva, sino con una honestidad demoledora. Hablaba de su padre, de las sombras de su pasado, de cómo la música había sido su única tabla de salvación. María, entre bambalinas, lloraba. No de tristeza, sino de orgullo. Veía a un muchacho que había transformado el dolor en arte, las heridas en melodías. Carlos Reyes observaba su creación musical. No era solo un artista lo que había forjado. Era un fenómeno. El estadio comenzó a cantar con él. No como fans, sino como testigos. Cada persona en ese lugar reconocía algo de su propia historia en la música de Peso Pluma. Las canciones se sucedían. Cada una más poderosa que la anterior. No eran solo composiciones musicales. Eran documentos sonoros de una generación,
gritos de un pueblo que ha sido silenciado durante demasiado tiempo. No vengo a limpiar mi nombre, decía una de sus letras, vengo a contar mi verdad. Y la verdad sonaba a música regional, a dolor ancestral, a esperanza. Elena Sánchez, sentada en un palco, observaba. Su artículo había desatado una tormenta, pero Peso Pluma la estaba transformando en un huracán de arte. Cuando interpretó Raíces, una canción que había compuesto años atrás, el estadio estalló. No era un aplauso. Era un rugido de reconocimiento. Habló de migración, de familias divididas, de sueños que cruzan fronteras. Habló de su madre, de María, de todas las mujeres que sostienen familias con sus manos trabajadoras. 3 horas duró el concierto. 3 horas donde Peso Pluma no solo cantó, predicó, sanó, transformó. Al final, no quedaba ningún rumor. No quedaba ninguna duda. Solo música. Solo verdad. Carlos lo miraba y veía más que un artista. Veía un símbolo de resiliencia. María lo abrazaba entre bambalinas, orgullosa del hombre que había criado. Elena escribiría al día siguiente, no fue un concierto. Fue una revolución. Medio México había entrado al estadio con preguntas. Salía con certezas. Peso Pluma no era solo un nombre. Era un mensaje. El último capítulo definiría su legado para siempre. La leyenda. El sol de Jalisco parecía diferente ese día. Más dorado, más profundo, como si la tierra misma reconociera el regreso de su hijo más famoso. Enrique, Peso Pluma, no venía como una estrella, sino como un hijo que nunca olvidó sus raíces. Su camioneta antigua, la misma que había conducido antes de la fama, serpenteaba por los caminos de terracería que conocía de memoria. María iba a su lado, su eterna guardiana, su confidente, su familia verdadera. El pequeño pueblo donde todo comenzó lo recibía como a un hijo pródigo. No con fastuosidad, sino con un abrazo colectivo que hablaba más de amor que de admiración. Se detuvieron frente a la casa de adobe donde creció. Nada había cambiado. Los mismos muros agrietados, el mismo patio donde su madre tendía la ropa, donde María lo había cuidado cuando su padre estaba ausente. Volví para recordar, le dijo a María, no para ser recordado. Carlos Reyes lo seguía en otro vehículo. Ya no era solo su productor. Era parte de su familia elegida. Había sido más que un descubridor de talento, había sido un padre musical. Elena Sánchez también estaba presente. Su artículo que alguna vez pareció una amenaza, ahora era parte de la historia. Documentaba cada momento, no como periodista, sino como testigo de una transformación. Enrique caminó por los campos de agave. Sus manos, antes suaves por los guantes de trabajo, ahora curtidas por cuerdas de guitarra, acariciaban las plantas como si fueran viejos amigos. Recordó su primera guitarra. Comprada con ahorros de años, casi destrozada, pero llena de sueños. Recordó las noches componiendo mientras su madre dormía, mientras María lo cuidaba. En el centro del pueblo organizaron un evento. No un concierto masivo. Un encuentro familiar. Músicos locales, campesinos, niños que soñaban como él había soñado. Cantó canciones nuevas. Pero también rescató melodías de su pueblo. Canciones que había escuchado de niño, que su madre cantaba, que los trabajadores entonaban en los campos. La música no es de quien la hace, decía entre canciones, es de quienes la llevan en el corazón. Su padre, Eduardo, estaba presente. No en un lugar de honor. En un rincón, observando. Enrique no lo ignoraba, pero tampoco lo buscaba. Era un círculo que se cerraba sin drama, sin rencores. María observaba todo. Lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas. Ella había sido más que una prima. Había sido madre, padre, manager, protectora. Carlos veía en Enrique más que un artista.
veía un movimiento cultural. Alguien que había transformado la música regional mexicana no por marketing, sino por autenticidad. Elena documentaba cada momento. Su libreta llena de notas que algún día serían un testimonio de una época. Al atardecer, Enrique dio su última presentación. No en un estadio. En la plaza del pueblo. Con los mismos músicos que lo vieron crecer, con la misma gente que lo conoció antes de la fama. Cantó sus éxitos. Pero también canciones nuevas. Historias de migración, de esperanza, de familias divididas pero no rotas. Peso Pluma no es un nombre, dijo en su último discurso, es un compromiso. Un compromiso con nuestra tierra, con nuestra gente, con nuestros sueños. Cuando terminó, no hubo aplausos estridentes. Hubo un abrazo colectivo. Un reconocimiento silencioso. El pueblo lo despidió no como a una estrella, sino como a un hijo que cumplió la promesa más importante, nunca olvidar de dónde venía. Carlos, María, Elena. Testigos de un viaje que iba mucho más allá de la música. Peso Pluma no era solo un nombre. Era un símbolo de resiliencia. Era la prueba de que los sueños, cuando son auténticos, no conocen límites. Fin.